defender más esa postura. No, banco con más Joaquín, José Francisco, Luciana, sé que nadie quiere hablar con nosotros hoy, bueno, tantas vacaciones, Guyana, buenas tardes, José Francisco, el que tiene Susana también, ya no estaba mirando abajo, Jacqueline, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, muy bien, después de tantas vacaciones, ¿viste? De tantos días así. Así que, ¿cómo vendrán, profesor Marcelo, los chicos a hoy, Con creo que están con mucha energía, José Francisco de Oliveira, Jacqueline, sí, todo. Con el material en mano y las preguntas que yo ya veo, Jacqueline, Susana, José Francisco, ahí, viste, ya veo todas las preguntas, así que prepárate, Marcelo, a ver si repasaste tu tema de hoy para la clase, porque hay muchas preguntas, pero vamos a empezar hoy a ver, tenían porque yo vi en el WhatsApp que preguntaban y no sé qué más, así que vamos a empezar con eso, a ver cuántos somos, ajá. Vamos a esperar 5 minutos. Todavía. Sí, vamos a esperar 5 minutos más y después los que tengan preguntas vayan preparando, que el material tengan a mano para ir leyendo. Sí. Así que Lorena Bernal, Soledad Galarza, a mí me parece que las que más saben hoy es José Francisco, Jacqueline y Susana, porque ya abrieron las cámaras, ¿viste? Ese es el problema que ellos tienen, que siempre están, ¿viste? Entonces, al frente. Hoy es taller 2, ¿vale? Correcto. Correcto. Yo ya creí que era lunes, madre, quería que siga la... Parece que hoy vamos a estar poco, 18 nomás hasta ahora. A ver. Profesora. Sí, te escuchamos. ¿Ustedes ya tienen fecha del parcial del segundo? Ahí estábamos, la habíamos fijado una vez y después creo que hubo una pequeña modificación, así que lo vamos a verificar, voy a mirar mi cuaderno, mi agenda y ahí ya te lo voy a ir diciendo. Gracias. Sí, pero ya lo habíamos, al comienzo del año ya habíamos establecido para el primero y el segundo, pero verificamos y después con los profesores acá y después vemos. Siguen ingresando, Víctor, acá, a cada materia le tienen que dedicar su tiempo, no es que tienen que presentar los trabajos. O sea, esto
acá, y con más razón, tuvieron el feriado bien largo como para sentarse a estudiar y descansar o lo que fuera, ¿no? Vamos a empezar, Victoria, con nuestro tema. Sí. Eso que te comentaba, lo del WhatsApp, comenzamos con el tema. En todo caso, vamos a tratar de terminar para las 5 de la tarde, de tal manera que ustedes puedan rever, repasar o descansar un ratito. José Francisco, ¿vos también rendís el PRI? Luciano Acuña, rendís Luciano Acuña, rendís el PRI. No. Bueno, chicos, está bien, podemos comentar qué es lo que se rinde en la otra materia, perfecto, pero ustedes le tienen que dedicar tiempo a esta materia también, ¿está? Bueno, comenzamos, Victoria. Perfecto. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que hayan cargado un poquito de pilas, pudieron ver las consignas de la propuesta de trabajo práctico, pudieron revisar, hay algunas cuestiones que todavía no sabían cómo resolverlo, vamos a ver hoy, ¿sí? Quisiera saber si tienen alguna pregunta de las consignas de desarrollo teórico. Hola, profe. Sí, adelante. Sí, la única duda sobre la parte de la liquidación de sueldos, si nosotros avanzamos con eso o esperamos a resolver en clases o Lo vamos algo. a resolver ahora, por eso le pregunté si tenían alguna duda con el tema de las consignas teóricas. No, está bien, profe, eso no. Está bien. ¿Teoría encontraron todo dentro de la ley? ¿No tuvieron inconveniente en la búsqueda de material? ¿No? Buenísimo. Lo único que les voy a pedir disculpas es que si llegan a escuchar que mis perros ladran mucho, es porque están de operativo en mi barrio y están cortando el pasto, así que es un montón de ladrido de los perros porque pasa gente extraña. Así que va a ser un poquito desafiante hablar fuerte cuando ellos están defendiendo su casa. Bien, vamos a ver las consignas teóricas, prácticas, perdón. Voy a compartir y vamos a ir analizando punto a punto. Bueno, estos, en principio, los primeros datos que tienen es la razón social del empleador, ¿sí? Taller 2, SA, el número de quit. Esto les va a servir ¿para qué? Para los datos del recibo de sueldo, ¿sí? Habla de que es un trabajador mensualizado, es otro dato importante, ¿sí? Incluido dentro del convenio colectivo de empleados de comercio. Si no se escucha, ustedes me avisan. Se escucha perfectamente, Victoria. Gracias, profe. Bueno, después empiezan los datos adicionales del empleado. Apellido y nombre, número de CUIL, fecha de nacimiento, fecha de ingreso a la empresa, categoría laboral, ¿sí? Administrativo B, y la tarea que realiza es administrativo. Todos estos datos son para el recibo de sueldo, ¿sí? Y obviamente, para poder encontrar el salario dentro de la escala salarial. Estos valores no son actuales, son valores al azar, ¿sí? Si ustedes entran al convenio colectivo de comercio, no les va a coincidir. Es simplemente a los efectos prácticos. Otro dato que le da es que realiza su tarea de manera normal y habitual de lunes a viernes, 8 horas por día. Salario básico, ¿sí? 42.501,96. Y además le informa que realizó horas extras, ¿sí? Dentro de la semana laboral, 5 horas al mes, ¿sí? Dentro de los de lunes a viernes, por eso es hora extra al 50%. ¿Sí? Además les dice que realizó una hora extra un día sábado después de las 13. ¿Sí? ¿Me escucho?
¿Hicieron alguna pregunta o me pareció? No, ninguna, Victoria. Perfecto. ¿Qué se solicita? Se solicita que realice los siguientes cálculos correspondientes a la liquidación del mes de octubre de 2021. Y además le da como dato, que me olvidé de leer, ¿sí?, que existe dentro de ese mes un feriado no trabajado el día 11 de octubre. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Buenísimo. Ahora les voy a compartir un Excel. Bueno, acá tengo un pequeño esquemita de una liquidación, de un recibo de sueldo, perdón, que no está completo. Esto lo pueden ir haciendo ustedes, pueden descargar plantillas, ¿sí?, de recibo de sueldo. Esto se lo puede descargar de internet. Hay algunos de acceso gratuito para poder emitir el recibo de sueldo. Entonces, como dato, puse acá, esto está con fórmulas, que el sueldo básico era... Perdón, Victoria. ¿Sí? Aumentar el tamaño porque no se lee. Ay, perdón, menos mal que me dijeron. Claro, pues yo veo grande. Claro, pero no se llega a leer desde acá. Dale, ahí voy aumentando. Bueno, gracias. ¿Se ve mejor? ¿O Ahí sigue sí. siendo muy chiquito? Ahora sí. Ahora bien, se ve, gracias. No, para eso estamos. Bien, entonces como dato, dentro del encabezado, coloqué el sueldo básico, ¿sí? 42.501,96. Esa va a ser mi base para el cálculo de los demás conceptos. Primer cálculo que realizo dentro de su plantilla de propuesta, dice días. En ese renglón tienen que decir, si vamos a tomar con criterio, ¿sí?, 30 días laborales. Entonces sabemos que tuvo un feriado. Entonces 30 menos 1 son 29 días. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende por qué? 30 días normales y un feriado que se expone en un renglón diferente en la liquidación. ¿Sí? Vamos a pagar todos los días. Entonces el cálculo que corresponde realizar es salario básico, ¿sí?, que es el dato que ustedes tienen en el enunciado, dividido 30, y voy a obtener cuál es el salario por día, ¿sí?, por la cantidad de días trabajados que terminamos hace unos instantes, por 29. Eso me va a dar un resultado de 41.085,23. Este va a ser el sueldo básico que voy a pagar en este periodo. Otra liquidación que vamos a realizar, el feriado no trabajado, ¿sí?, que se expone, como dije al inicio, en un renglón separado, que es un día. La fórmula para la liquidación de este periodo tenemos que tener en cuenta los artículos 166 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí?, y el 155, inciso A. Vayan anotando, por favor, esos artículos, como para que se les aclare si tienen alguna duda, ¿no? Si alguien tiene a mano y puede leer el artículo 169. 169. ¿Quién puede leer el artículo 169 de la ley? Luciano, ¿podés leer, si tenés a mano ahí, la ley? Hola, sí, acá busqué la ley de salario. Ley de contrato, sí. Dale. Para liquidar las remuneraciones, se tomará como base de su cálculo lo dispuesto en el artículo 155. Si se tratase de personal a destajo, se tomará como salario base el promedio de lo percibido en los 6 días
de trabajo efectivo inmediatamente anteriores al feriado, o el que corresponde al menor número de días trabajados. En caso de trabajadores remunerados por otra forma variable, la determinación se efectuará tomando como base el promedio percibido en los 30 días inmediatamente anteriores al feriado. ¿Por qué la ley hace esta distinción? Porque sabemos que la remuneración hay varias formas de pagar. Un empleado mensualizado, ¿sí? Jornalizado, por día, por producción, ¿sí? Esos son algunos tipos de formas de liquidación de la remuneración. Y el artículo nos dice exactamente que en el caso del empleado mensualizado, sí vamos a regirnos por el artículo 155. El artículo 155 dice lo siguiente: el trabajador percibirá retribución durante el periodo de vacaciones. Habla de vacaciones, pero lo que en realidad nos toma en cuenta en esta parte es que el inciso A dice que tratándose de trabajos remunerados con sueldo mensual, se divide por 25 el importe del sueldo que percibirá en el momento del otorgamiento. De esta manera se calcula el feriado no trabajado, ¿sí? Entonces, sueldo básico dividido 25 por los días de feriado no trabajado. ¿Sí? Sueldo básico dividido 25 por la cantidad de días feriados no trabajados. Entonces nos da un importe de 1.700,08 centavos. Este es el valor del día feriado no trabajado. ¿Sí? Hasta el momento, ¿cómo van? ¿Van anotando las fórmulas? ¿Sí? Coloquen en el chat, por favor, chicos. A ver, yo no estoy viendo. Sí, profe, vamos haciendo. Ah, bueno. La ley también nos dice que por el feriado trabajado se pagará una suma igual adicional. Quiere decir que vamos a pagar el doble en el caso del feriado trabajado. Bien. Luego el cálculo de las horas extras. El cálculo de las horas extras, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el decreto, ya les digo el número, creo que les dije en la clase pasada, 848 del 2000, ¿sí? En este caso es el sueldo básico dividido 200, que son las horas máximas permitidas, por 1,5 en el caso de las horas extra, porque tengo que pagar una remuneración igual a 1,5 horas más por hora extra. Por la cantidad de horas extras permitidas, realizadas en realidad, en el periodo. Entonces les repito la fórmula. Sueldo básico dividido 200 por 1,5, todo eso multiplicado por la cantidad de horas extras al 50%. Nos da un importe de 1.593,82. Perdón, profe, ¿me podría mostrar arriba el sueldo base que tenía? ¿Cómo no? 42.501,96. Gracias. ¿Cómo no? Ese es un dato que está en el enunciado del trabajo práctico. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, adelante. ¿Por qué el sueldo básico lo hacen en base a 30 días y después lo terminan dividiendo por los 200 horas? ¿No incluye, depende del convenio que tenga? Sí, en este caso estamos haciendo por el convenio de comercio, es lo que dice el enunciado. Por eso digo, esto es dependiendo de cada convenio. Tampoco estamos haciendo una liquidación completa, estamos haciendo algunos ítems. ¿Sí? Profe. Sí. Una pregunta. El importe de 41.085,23. ¿Eso qué representaría? Es el sueldo que vas a pagar por los 29 días trabajados.
Pero si el sueldo era 42.501,96, ¿ese no es el básico? Ese es el por 30 días, pero vos vas a trabajar 30 días dividido de dos maneras. Días normales, 29. ¿Sí? Claro, por el feriado que hubo, se le descontó. Claro, exacto. Entonces vas a pagar ese día feriado de manera distinta. Vas a pagar los 30 días, pero se calcula distinto. Si no hubieran novedades, un mes sin feriado, sin... Ahí sí tomábamos hace ese importe. Si no hubiera un feriado, tomábamos el 42.501. Exactamente. Ah, bueno, profe. Ahora sí, ahora entendí. Ah, perfecto. Está bien, tienen que preguntar porque a veces uno cree que ustedes saben o interpretan porque vienen con el conocimiento previo de administración y posiblemente no siempre llegamos a los mismos resultados. En el caso de la hora extra, al 100%, la fórmula es similar a la del 50%, es sueldo básico dividido... A ver, esperen un momentito, que me fui de la hoja. Ahí está. Sueldo básico dividido 200 por 2. Todo eso por la cantidad de horas extras al 100%. ¿Sí? Sueldo básico dividido 200 por 2, porque voy a pagar el 100%, es una hora más. ¿Sí? ¿No? ¿No me dijeron nada? Ah. Está todo bien. Está bien. Profe. Sí. Al valor de la hora, usted le está sumando el sueldo básico, pero generalmente nosotros tenemos que sumar el sueldo básico, presentismo y antigüedad, ¿no? Y ahí dividirlo por 200. En este caso no... Exactamente. No en este caso, fíjense que no le estoy pidiendo que calculen otra cosa. Solamente estos datos. Por eso les digo, no es una liquidación completa, son algunos puntos en específico. Pero sí, si tuviera el caso, sí le tenés que sumar todos esos conceptos. Sí, eso nomás, profe. Profe, pero en el enunciado daba la fecha de ingreso, entonces podíamos calcular la antigüedad. Pueden calcularlo, pero se cuenta distinto. No les expliqué, por eso tampoco les pedí. ¿Sí? Aparte es el convenio específico de comercio, nos dice cómo se calcula el presentismo. No entramos en detalle al convenio, entonces tampoco quise complicar tanto el enunciado. De cualquier manera, en el libro que yo les di, está muy bien explicado. O sea, quizás el sueldo está desfasado, pero está muy, muy bien. Pero lo que nosotros le vamos a preguntar en el examen va a ser en base a esto. ¿Está? O lo que nosotros damos es lo que le vamos a preguntar. ¿Está? Y de esta manera quedaría expuesto estos conceptos. Como les repito, no es una liquidación completa, son algunos conceptos. Podemos agregar presentismo, podemos agregar bonificaciones, podemos agregar algunos premios, podemos agregar adicionales por productividad, ¿sí? Por mayor calidad de venta. Hay muchos conceptos que se pueden ir sumando a esta liquidación. Nosotros tomamos estos ejemplos nada más. Pero una consulta. Sí. Cuando hacemos el cálculo de las horas extras, que la fórmula es el sueldo básico, ¿ahí tomamos ese nuevo sueldo que habíamos calculado por 29 días? No, el sueldo es o ahí de arriba. Tomamos el otro. El dato, sí. Ah, ok. Gracias, profe. Profe, a mí me cuesta un poco lo de los decretos, por ejemplo, ¿qué decreto usamos? Eso no me queda claro, digamos, no entiendo bien. ¿El de las horas extras? Claro, viste que en el decreto dice que en este caso se divide por 200. Sí. Por eso quería saber. Yo les comparto el decreto si tienen. Ahora terminamos la clase y yo les comparto si los pueden leer, pueden analizar y ven por qué se hace el cálculo de esta manera. ¿Les parece? Bueno, dale, perfecto. Creo que igual
Creo que les subí, pero no estoy segura. Capaz que no los puse público en la bibliografía, pero voy a verificar. ¿Usamos el mismo decreto para hacer el práctico? Sí. Ah, ok. Perfecto. Sí, nosotros no le vamos a pedir nada que nosotros no les hayamos enseñado o que haya mencionado. Por eso, ojo, feriado trabajado y feriado no trabajado, ¿sí? Podemos llegar a pedir eso. En este caso sería el decreto de empleados de comercio, ¿cierto? Que se aplica para la liquidación de empleados de comercio. El trabajo, sí, el ejercicio que se les puede solicitar va a ser así de sencillo. De esta manera no nos vamos a complicar mucho más que esto. Bien. Bien, entonces de esta manera ven expuesto, ¿sí? el recibo de sueldo, ¿sí? Con la codificación, los conceptos, las unidades, ¿sí? Que se pueden ser, en este caso, días, en este caso son horas, en este caso valores porcentuales, ¿sí? La columna de haberes con descuento, haberes sin descuento, las deducciones, ¿sí? Para obtener luego un importe neto, que es la diferencia entre valores con descuentos, en este caso no hay valores sin descuento, pero sumaríamos, y restamos las deducciones, ¿sí? Y obtenemos el sueldo neto. De esta manera se expondría la información a grandes rasgos en un recibo de sueldo. Además, abajo, al pie del recibo de sueldo, va a haber información sobre el último depósito, el valor del importe neto escrito en letras, ¿sí? Va a haber datos de las cuentas y la firma del empleador, con espacio para la firma del empleado. Eso sí no está en mi esquema, pero en el recibo de sueldo debe contener. ¿Se entendió hasta acá? ¿Lo van a volver a analizar? Bueno. ¿Preguntas sobre el tema de liquidación de sueldo? Los leo, Sí, los profe. escucho. Entonces, sin antigüedad y sin presentismo. Sí, no vamos a entrar en ese detalle. Bueno, profe. Profe, yo había preguntado algo en el chat que creo que después justo se empezó con la práctica, se me cortó un poco el internet, sobre análisis de mercado, la parte teórica. Ah, y le vamos a hacer al profe Marcelo para que te respondan un ratito, ¿sí? Ah, bueno, dale. Terminamos este tema y ahí Marcelo arranca con el otro. Dale. Entonces, ¿pudieron resolver todas las preguntas teóricas? Sí. ¿Están preparados para empezar otro tema la próxima clase? Más o menos. Bueno, les adelanto lo que sigue para que ustedes vayan buscando material, ¿sí? La parte que sigue son tributos, ¿sí? Vamos a ver el marco general de tributos y entrar en específico. ¿Quiénes están cursando FIPIM? Son varios, ¿eh? La base está. 4. Sí, perfecto. Un poquito más. Bueno, entonces ustedes van a hablar la clase que viene sobre qué son tributos, ¿sí? Qué es la base imponible, qué es el monto imponible, qué son las alícuotas, ¿sí? Qué niveles de tributos existen, ¿sí? Quiénes son los organismos de contralor en cada caso. En el marco general, para después entrar en específico, no vamos a entrar a la liquidación del impuesto a valor agregado, ustedes la van a ver muy bien con el contador Villalba, ¿sí? Con todo el lujo y detalle. Sí vamos a ver un poquito de liquidación de impuesto a los ingresos brutos y derecho de inspección, registro y servicio de contralor, que es tasa municipal. No existe, pero les pongo en contexto. ¿Sí? Eso es lo que se viene. Entonces vayan buscando, ¿sí? El Código Fiscal Provincial, el Código Fiscal Municipal. Eso es tarea de búsqueda e investigación. Así que le cedo la palabra al profesor Marcelo si no hay más preguntas. Creo que no hay consultas. Aparentemente no hay más preguntas, así que el profesor Marcelo va a empezar. Bueno, a mí me gustaría, buenas tardes a todos, antes que nada, muchas gracias profesora Medina, Recio y Andrea y Verónica. Bueno, antes que nada me gustaría saber qué investigaron sobre las preguntas.
¿Qué entienden por comercialización? Antes de llegar a un análisis de mercado. ¿Qué investigaron? Susana. Abrí tu micrófono, Susana. Sí, estoy buscando mi archivo para poder leer. Bueno. Jacqueline, ¿lo tenés a mano? Tengo que buscar, profe, busco. Bueno. Todos tienen que estar atentos con las preguntas que tuvieron que investigar porque les voy a preguntar. Uno a uno. Sí, Susana. ¿Qué entiende por comercialización? Dice, es la actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos por medio de un proceso de intercambio. Es un conjunto de acciones realizadas por la empresa para hacer llegar un producto a los consumidores. Por lo tanto, se deberán establecer los mecanismos e instrumentos que hagan posible la realización de este objetivo. Fue el internet. Susana, ¿podés repetir? Porque se fue la conexión sí, cómo no. Mientras te estaba escuchando. Dice, ¿qué entiende por comercialización? Dice, es la actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos por medio de un proceso de intercambio. Es un conjunto de acciones realizadas por la empresa para hacer llegar un producto a los consumidores. Por lo tanto, se deberán establecer los mecanismos e instrumentos que hagan posible la realización de este objetivo. Muy bien, Susana. Luciano Acuña, ¿qué entendés por comercialización? Abrí el micrófono. Profe, estoy buscando también acá en nuestro drive con mis compañeros. Bueno, José Francisco. Tengo lo mismo que Susana, somos el mismo grupo. Mismo grupo, bueno. Eduardo Iván Aranda. Jacqueline. Leo, profe. Sí, adelante. Comercialización es la disciplina técnica que se ocupa de estudiar los deseos y necesidades de los consumidores para satisfacerlos aplicando estrategias a través del proceso de intercambio entre las empresas y los consumidores. Bueno, gracias, Jacqueline. Mariela Sherman. Ahí está. Sí, yo tengo otro concepto. A ver. Se entiende por comercialización a un proceso social por el que los individuos y los grupos obtienen lo que ellos necesitan y desean a través de la creación e intercambio de productos y su valoración con otros. Muy bien, Mariela. Es un concepto completo. Bueno, muchas gracias, Mariela. A ver, dice Iván Aranda, la comercialización es el proceso social y de gestión a través del cual los distintos grupos de individuos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e intercambiando productos con valor para otros. No te escuchábamos, Iván, por eso pasé con otro compañero. Bueno, muchas gracias por tu opinión. Mariela Henker. Mariela. Dice que está en el trabajo. Ahí le. No está en mi grupo, profe. ¿Está en tu grupo? Bueno. O sea que consideramos que tiene lo mismo que vos. Sí, asumimos que eso es verdad. Hay trabajo en equipo. Sí, profe. Mariela es muy buena compañera. Bueno, muy bien entonces. Me alegro. Rocío Vera. Muy bien, Mariela, felicitaciones. Rocío Vera, adelante. Profe, disculpe, entré mal con el drive. Soy Greco. Este es mi segundo apellido. Estoy con el grupo de Jacqueline. Bueno. Otra más. Si quiere cambio el drive. No. A todo lo que le preguntamos están en el grupo de Jacqueline. ¿Qué pasa?
Profe, yo me muy sumo, activa. yo también soy del grupo de Jacqueline, por si pregunta. Bueno, Tamara, gracias. Vamos a mirar, a ver a quién le preguntamos acá. Martín Díaz. Él está en nuestro grupo. En tu grupo, bueno, o sea que estamos hoy, todos los asistentes están en el grupo de o de Jacqueline o de Susana. Bueno, muy bien. Entonces. Y si preguntamos qué grupos están presentes, así sabemos más o menos. Perdón. Sí, para agregar a lo que pregunta, quizás tiene que ver con el aspecto del valor agregado, la distribución logística, el servicio postventa que hacen a la comercialización, digamos. Pero tengo la misma definición casi, por eso hay el grupo de Susana. Claro, sí, está bien, perfecto, no hay problema. No hay ningún problema. Hoy están presentes, se ve que los grupos que más están participando asiduamente y bueno, celebro que sigan, que no dejen, ¿no? Lógicamente que la comercialización, como todos ustedes dicen, es un conjunto de actividades desarrolladas por la organización y por una disciplina técnica en particular que conlleva ver de qué manera se puede desarrollar de la mejor manera la oferta y la demanda que puede existir respecto de un producto o servicio para que llegue a un determinado consumidor. Lógicamente que esto implica lo que consultaba hoy en el chat una de sus compañeras, un análisis del mercado. Nosotros a través de la disciplina va a aparecer determinados elementos que permiten analizar al mercado, que son los que ustedes aprenden en cátedra de comercialización, que es precio, producto, ¿qué más? A ver si recuerdo. Precio, producto. Promoción y distribución. Muy bien. Las 4 P de la comercialización. Entonces, eso es esencialmente a lo que se dedica la comercialización, ¿no? Al intercambio de bienes y servicios y a analizar la oferta y la demanda que pueden haber en ese intercambio de bienes y servicios que, en definitiva, vienen a satisfacer una necesidad puntual de el mercado en el que desarrollamos una determinada actividad de bienes o servicios. Bueno, ahora, cuando les pregunta analizar el mercado, ¿qué ustedes entienden que es un análisis del mercado? A ver, el que quiera hablar está libre de hacerlo y de escribir en el chat. Va a ser una especie de segmentación de mercado, profesor, en cuanto a las posibilidades como proveedores, clientes, competencia y relacionado con todo lo que venimos viendo en la materia. Es todo relacionado con lo que venimos viendo desde hace un tiempo hacia acá. Sí. El análisis de mercado es un proceso entonces en el que ustedes van a recopilar, van a procesar y analizar datos de ese entorno con el propósito de saber cuál es el nivel de aceptación o no de un producto o servicio. En este caso el de ustedes. La información que ustedes obtendrán de ese análisis sirve para la elaboración de distintas estrategias que pueden beneficiar o no, dependiendo de si hacemos bien o no el análisis de mercado. Entonces, eso sería como, perdón, no, está bien. Sí, adelante. Como el trabajo que harían las consultoras. Correcto. Exacto. Sí, Mariela, es correcto. Es un proceso de recolección, procesamiento y análisis de datos. Es donde nosotros vamos, primero tenemos que tener claro cuál es el mercado, ¿cierto? Nosotros sabemos que el mercado puede ser físico o virtual, pero en este caso, en general, hablamos de un mercado físico. Estamos hablando, en la mayoría de los casos de ustedes, de una empresa mínimamente local o provincial o regional. Entonces estamos hablando del mercado físico en principio. Para hacerlo, entonces, debo posicionarme en un mercado. Ahí es donde yo voy a analizar, voy a recolectar datos, voy a procesar esos datos y luego voy a analizar esos datos
en relación a el producto o el servicio que estemos desarrollando. Para ello nosotros tenemos que definir un objetivo del análisis del mercado. Entonces, ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que es vital para nosotros, es importante para nosotros conocer bien nuestro mercado, ya que si identificamos adecuadamente las necesidades y las características de esas necesidades, cuáles son los estilos de vida, las edades, la competencia que tenemos, vamos a poder contextualizar bien y generar buenas estrategias a los efectos de insertar un producto o servicio. Nosotros tenemos que conocer claramente lo que estamos analizando. O sea, debemos conocer bien nuestra empresa, debemos tener un objetivo claramente que es la inserción de nuestro producto o servicio. Tenemos que delimitar el mercado, como les decía, para saber cuál específicamente es nuestro mercado meta, a quienes apuntamos en particular. Eso es lo que hablaba el compañero de la segmentación del mercado, porque probablemente no todo el mercado es el que va a ser nuestro mercado meta, sino va a ser una parte de ese mercado. Entonces vamos a identificar cuál es el conjunto de consumidores potenciales a los cuales intentamos llegar con nuestro producto o servicio, intentando identificar cuáles son las demandas que tienen esos clientes potenciales, saber cómo deciden, qué compran, cómo pagan, en definitiva, quién va a consumir ese producto que nosotros estamos queriendo insertar. Es una manera de segmentar una misma persona, que una misma persona no hace todo el proceso. Que probablemente puede comprar una persona, pero lo puede consumir otro. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar. Tenemos que conocer, en definitiva, qué se compra y por qué. Cuáles son las razones, las funciones, las características, la calidad, entre otras cosas, que hacen elegible nuestro producto o servicio. También tenemos que determinar en la demanda cuándo y con qué frecuencia nuestros clientes compran nuestro producto o servicio o utilizan nuestro servicio. Si es un producto de uso diario, si es un producto de lujo, si es qué periodicidad tiene ese producto respecto de esa demanda que tienen nuestros clientes con nuestra empresa. Y por último, tenemos que tener en cuenta dónde se compra, cuáles son los espacios en los que los usuarios los adquieren y que representan de alguna manera una mayor comodidad para ellos. También tenemos que conocer en esa segmentación del mercado algunos factores que son necesarios conocer del cliente. Datos geográficos, datos demográficos, datos que tienen que ver con las cuestiones familiares, psicológicas, conductuales. En sí, el aspecto sociocultural que permite que nuestros clientes opten por nuestros productos o servicios. Lógicamente que también de la oferta, nosotros debemos analizar cuáles son las opciones que existen en el mercado que son similares al producto o servicio que ofrecemos, cuál es la competencia que tenemos, debemos saber quiénes son claramente, cuántas empresas ofrecen el mismo servicio o producto, qué característica tiene esa oferta, qué segmento del mercado atiende la competencia, si atiende el mismo segmento de rango etario, de capacidad económica, cuáles son las estrategias que ellos aplican en ese segmento del mercado donde la competencia está inserta y desarrollando su producto o su servicio. De igual manera necesitamos conocer cuáles son los precios que tienen y su aceptación. Entonces, claramente para poder hacer un análisis tenemos que delimitar un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo?
el objetivo que nosotros perseguimos con este estudio. ¿Qué estamos buscando conocer o qué elementos queremos analizar? ¿Estamos analizando necesidades del mercado o estamos buscando comparar nuestro producto con la competencia? ¿Cuál es la información que nosotros queremos conocer? Eso es lo primero que vamos a hacer, pues, en resumidas cuentas. Luego vamos a tener que determinar las fuentes de la información. Si las fuentes de información que vamos a considerar son fuentes primarias, o sea, aquellas que obtenemos a través de un trabajo de campo, a través de encuestas, grupos focales, observación, entrevista, entre otras cosas, entre otras metodologías que podemos utilizar, o si son fuentes secundarias, aquellas donde la información que recopilamos es de fuentes confiables existentes en nuestro mercado, ya sea investigaciones académicas, estadísticas de organismos públicos o instituciones gubernamentales. También podemos detectar a través de estas estadísticas de fuentes secundarias las tendencias que existen en el mercado. Luego, lógicamente, que vamos a tener un tercer paso de ese análisis de mercado, que es analizar la información. A partir de los datos que obtuvimos, vamos a analizar la información y sacar de ella conclusiones y decisiones sobre las acciones que debemos arribar. O sea, las estrategias que vamos a generar en función a los resultados que obtenemos de la información analizada. Y lógicamente que por último vamos a presentar el estudio en el que vamos a incluir la información que se ha obtenido, los resultados y las conclusiones de las mismas, con los fines, con el objetivo principal de buscar convertir a aquellos clientes potenciales en clientes efectivos y también ver qué grado de aceptación tenemos nosotros frente a la competencia en ese mercado o ese segmento del mercado donde desarrollamos nuestro producto o servicio. ¿Se entiende ahora qué es un análisis de mercado? Chicos, pueden poner en el chat si no, si les queda claro a qué se refiere. La investigación de mercado es lo mismo que un análisis de mercado, en eso. Podemos tener distintos enfoques respecto de la investigación de mercado, pero es lo mismo. Lo que interesa aquí es qué es lo que vamos a analizar, qué tipo de información vamos a buscar, porque una cosa es querer comparar nuestro producto o servicio con el mercado existente, otra cosa es querer saber cuál es el grado de aceptación que tiene nuestro producto o servicio. Depende del tipo de información que estamos buscando analizar respecto de nuestro producto o servicio. Para eso es el análisis de mercado en particular. Sí, Nelson. ¿Querías decir o solamente se abrió el micrófono? Profe. Sí, adelante. Y puedo preguntarle algo sobre... ¿Puedo preguntarle algo sobre el siguiente punto, que es sobre los elementos, o usted va a hablar todavía sobre eso? ¿En la consigna de trabajo práctico? Sí. ¿Qué es lo que estuvimos hablando? Claro, o sea, lo que yo iba a preguntar era en realidad sí, porque en el libro de administración, por ejemplo, de Álvarez, por ahí antes de lo que es análisis FODA, por ahí menciona algunas cosas en el análisis externo y otras cosas en el análisis interno, que eso ya habíamos dado. Y eso podemos decir que esos componentes, tanto el análisis externo como el interno, que por ejemplo son competidores, compradores, productos sustitutos del análisis externo, después del análisis interno tiene la posición de la empresa, las fuentes de competitividad, ¿se puede decir que todos esos son elementos del análisis del mercado? ¿O esos son otros elementos de los que hablamos? No, esos son otros elementos, es otro tipo de análisis del que estamos hablando. Son dos cosas distintas, Nelson. Una cosa es
la empresa en marcha, estamos hablando de una empresa en marcha con un determinado análisis interno que permite detectar cuáles son las fortalezas y las debilidades que podemos tener nosotros como empresa en relación a ese entorno directo, que se detecta en el caso de ustedes con la cadena de valor, y en el caso de el análisis externo, el análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter, que permite también determinar ese análisis externo cuáles son las amenazas y oportunidades que dan lugar a el análisis FODA, que es el estado de situación de la empresa en un momento determinado. O sea, son análisis totalmente distintos. Una investigación de mercado o un análisis de mercado se hace sobre un producto en particular, un servicio en particular, en un tiempo determinado. No para saber fortalezas y debilidades, ni oportunidades y amenazas, sino al contrario, para detectar las necesidades y las demandas que puedan existir en ese mercado o segmento del mercado al que apuntamos a insertar un determinado producto. Por eso ustedes tienen dentro del área de comercialización un departamento que se llama investigación de mercado, o por lo menos deberían tenerlo, para que en el caso se aplica para nuevas empresas y para existentes. Por eso les digo que puede ser una investigación de mercado previa. Por eso cuando nosotros, todos los que cursaron primer año hacen un análisis del mercado cuando se les pide a ustedes comparar 3 empresas de un mismo rubro o actividad comercial o de servicios, lo que permite detectar si existe la necesidad, y esto todos los que cursaron primer año lo saben, previo a la constitución de la empresa. Hacen ese análisis de mercado donde ustedes van a ver si realmente en ese mercado donde ustedes están por ingresar, ustedes van a realmente cubrir la necesidad, ¿tá? Porque ustedes ahí analizan, al margen de comparar con otras organizaciones el producto o servicio que ustedes quieren desarrollar, ustedes ahí van a ver la capacidad económica que tiene cada cliente potencial, los estilos de vida, las edades, van a ver la competencia, qué tipo de producto tiene, que satisface seguramente la misma necesidad o el mismo servicio y satisface una misma necesidad. También ven en ese análisis de mercado algo que no es menor, que decían lo que yo les comentaba anteriormente, el precio. ¿Cómo fijamos precios? Cuando hacemos una investigación de mercado, ahí vemos que el precio podemos fijar de diversas maneras. Eso en cuanto a una empresa que todavía no está en marcha. ¿El precio cómo lo podemos fijar, chicos? Porque por eso habla de precio, producto, precio, promoción y plaza. Por eso es la 4P. A ver, chicos, en el chat. Y, profe, por la calidad, quizás. Sí. Un producto de calidad se le pone el precio más alto, un producto de menos calidad, precio más bajo. Puede ser un criterio de la empresa, no necesariamente. No es la única forma, digamos. Puede utilizar Soledad, pero tenemos que tener claro que el precio de nuestro producto lo fija la organización. ¿De qué manera lo puede fijar? Más allá de lo que vos decís, Soledad. Una forma de fijar precios, como dice Martín, es tomar como referencia los precios de la competencia, ¿ah? Que es lo que el mercado está dispuesto a pagar por nuestro producto o servicio. ¿Qué otra forma? O sea, lo que la competencia establece, digamos.
El precio establecido por la competencia es un margen de cómo fijar nuestros precios. ¿Sí? Puede ser a partir de la demanda. Por temporadas. Que hay muchas veces que sube el precio dependiendo de las demandas de los... Está bien, sí. Puede ser una cuestión que hay que tener en cuenta con respecto a la fijación de precios, pero ¿cuáles serían los criterios? Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando se empezó a vender, no me acuerdo el nombre en inglés, pero el palito para la selfie. Sí. Bueno, hubo un tiempo que estaban en un precio y como se puso de moda, todo el mundo empezó a comprarlos. Y de la noche a la mañana los precios subieron muchísimo. En ese sentido, digo... Sí, no, está bien, por eso, pero entonces ahí vos tenés una fijación de precio por lo que el mercado está dispuesto a pagar. ¿Cierto? Ajá. Lo que el cliente está dispuesto a pagar, por un lado. Después tenés un precio que puede ser establecido en relación al precio establecido por la competencia. Otra forma de fijar precios es establecer cuáles son nuestros costos y cuáles son nuestros márgenes de ganancia. ¿Está? ¿Qué más? ¿Estamos teniendo toda la forma de fijar precios? ¿Qué tiene que suceder, Martín, para que tengamos costos bajos? En realidad, precios bajos. Tiene que haber los precios. Que los costos de producción sean bajos. Sí, pero para ello ¿cómo hacemos para que sean bajos? Buscando una estrategia de mercado, profesor, poniendo precios. Bueno, en realidad es algo parecido que se llama precio de piso, bueno, donde la empresa como que no obtiene beneficios, pero es parte por ahí de la estrategia. Puede ser, profesor. Puede ser. Sí, Martín. Creo que podría ser cuando uno tiene uno de los aspectos, una ventaja en la tecnología, podría considerarse. Cuando nosotros estamos trabajando en economía de escala, exactamente, hablando de una diferenciación respecto de la competencia. Si nosotros producimos a grandes escalas, los costos probablemente se reduzcan. Entonces, ahí es donde tenemos una estrategia que nos permite a nosotros bajar costos, que a su vez nos permite mantener calidad y a su vez tener un precio que sea relativamente competitivo frente a la competencia, valga la redundancia. También es cierto lo que dice José, si hay una determinación del Estado, es otra forma en que los precios se regulan. Ven que no es una sola forma la que tenemos para poder regular el precio. Entonces tenemos varias. Bueno, ¿se entendió, chicos? Por un lado, ¿qué es comercialización? Está claro. Por el otro lado, también tenemos qué es un análisis de mercado. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para realizar un análisis de mercado / investigación de mercado? Estamos hablando de lo mismo. ¿Cuáles son los elementos de ese análisis de mercado? ¿Ah? Después, la siguiente pregunta del trabajo práctico tenía que ver con el análisis de la cartera de negocio. El análisis de la cartera de negocio, estábamos hablando de la matriz Boston Consulting Group. Investigaron sobre la matriz. Bueno, antes de ir a la matriz, Eduardo, respecto de pronóstico de ventas, ahí vos solamente lo que estás haciendo es un cálculo de los ingresos generados por las ventas, pero ahí ya tenés establecido un precio. O sea que ya tenés un criterio establecido para poder hacer la proyección de ingresos por ventas. El tema es definir como empresa cuál es el criterio que vamos a utilizar para poder fijar precios. A ver. ¿Le puedo hacer una consulta? No sé quién habla. José, decime. Sí. Respecto a lo que usted explicaba de la economía de escala, no sé si se me escucha bien o no. Sí, te escucho, te estoy escuchando bajo, pero te escucho, por eso estoy mirando al costado porque estoy tratando de escuchar. En base a eso, igual no es referido a los costos, porque al hacer una economía a escala que uno pueda producir en masa, no es como que te bajan los costos, igual sigue siendo ese el análisis,
o cambia? ¿A cuál análisis te referís? No sé a qué te estás refiriendo cuando hablas de economía de escala. Nosotros estábamos hablando de los tipos de forma de fijar el precio. Sí. Y estábamos hablando en base a los costos, en base a lo que determina el Estado. Usted habló de economía de escala. No. Yo hablé de economía de escala solamente en la situación de bajar costos que mencionaba tu compañero, Martín. No estoy hablando que la fijación de precios es en función a la reducción de costos. Es la forma de fijar precios, voy a aclarar de vuelta, es precio del producto se fija a través de distintos criterios. Uno de los criterios es el costo de la obtención de la materia prima e insumos más el margen de ganancia que yo le establezca como organización. ¿Ah? La otra forma de fijar precios es el precio relativo establecido por la competencia, al cual nadie dentro de ese mercado, de ese segmento del mercado, va a estar dispuesto a pagar más de lo que la competencia me ofrece por igual producto o servicio. ¿Ah? Otra forma de fijar precios es lo que el cliente está dispuesto a pagar. Y otra es la que me puede regular el Estado de acuerdo al tipo de actividad que desarrolle o el tipo de servicio que desarrolle. Como por ejemplo, hoy en día se da los precios cuidados, que es una forma de regular determinados productos o servicios y es impuesto por el Estado. ¿Está? ¿Se quedó claro? Fijación de precios, que no es la pregunta, simplemente que aclaré por qué estábamos hablando de precio, de producto, precio, promoción y plaza. Ustedes tienen que tener claro que una investigación de mercado conduce a analizar esas 4 variables, siempre teniendo en cuenta lo que hablábamos antes, recopilación de datos, ¿tá? Lo que estábamos hablando en el inicio del análisis de mercado, donde nosotros decíamos que debemos recopilar datos, procesar y analizar los datos del mercado con el propósito de ver la aceptación o no de los productos o servicios que nosotros tenemos. Esa información nos debe permitir elaborar distintas estrategias que puedan o no beneficiar a nuestra organización. Depende del tipo de análisis que hagamos. ¿Quedó claro entonces de vuelta? Mercado, análisis de mercado o investigación de mercado. Sí, no. Vayan diciendo, por favor. Bueno. Matriz Boston Consulting Group. ¿Qué leyeron sobre la matriz que analiza la cartera de negocio? Nosotros esto ya lo hablamos. Nosotros hablábamos que nosotros tenemos un análisis de la cartera de negocio que denominamos matriz Boston Consulting Group, en la que nos permite detectar cuál es el producto vaca lechera, el que más ingresos nos genera, ¿ah? El producto estrella, el producto que más inversión nos demanda y que el que también nos puede generar mayores ingresos, el producto interrogante y el producto perro. Eso ya lo vimos. Y vimos que esto se grafica en un cuadrante en el que tenemos la participación del mercado y la tasa de crecimiento. ¿No es cierto? Esto creo que ha quedado claro porque ya lo vimos en la clase anterior. Creo que es más bien que ustedes puedan avanzar. Si hay alguna duda respecto de esto, me lo consulta, pero ya lo vimos. Esto es simplemente ayudarlos a que no se dejen estar en el tiempo y que lleguen con los conocimientos teóricos necesarios a tiempo y no sobre la hora, sobre todo teniendo en cuenta que están teniendo muchos exámenes. ¿Alguna duda respecto de la matriz Boston Consulting Group? Sí, no. A ver. Va yendo bien. Bueno. Sí, no, el resto está en proceso, Mariela. Bueno, pero se entiende de qué estamos hablando, a qué apuntamos con este análisis de la cartera de negocio. Estamos hablando de unidades estratégicas de negocio. Cuando hablamos de unidades estratégicas de negocio,
vamos a hablar particularmente de un producto. Por eso hablamos del producto vaca lechera, que es una unidad estratégica de negocio. Después hablamos del producto estrella, y así el producto interrogante y el producto perro. ¿Está? Todo eso es unidades estratégicas de negocio. Cada uno de esos productos o servicios que tengamos. Bueno, la siguiente pregunta apuntaba a cuáles son sus elementos y dar un concepto de publicidad. Ya lo hablamos recién. Sabemos cuáles son los elementos, qué es lo que tenemos que analizar. Sabemos que tenemos un cuadrante, un gráfico, que ese gráfico se realiza mediante la utilización de un eje cartesiano, donde representamos la tasa de crecimiento y la tasa de participación del mercado de estos 4 productos. Ahora están ustedes a detectar cuáles son dentro de la organización que ustedes están desarrollando. Y ahora la pregunta que sigue es, ¿qué es publicidad? ¿Es lo mismo que promoción? ¿Es lo mismo que propaganda? A ver, ¿qué opinan, chicos? Yo tengo como publicidad cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. Bueno. ¿Es correcto? Es correcto. Está cerca. No, está bien, sí. Está bien. Está bien. Dice Nelson, no es lo mismo. ¿Qué no es lo mismo, Nelson? ¿Publicidad y propaganda? ¿Qué no es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia según vos? ¿Publicidad que promoción? A ver, sigan. Si me funciona lo que ustedes escriben, yo voy a ir respondiendo. A ver, ¿qué opinan? No se queden callados. Luciano, Jacqueline, Susana, Soledad, Tamara, aunque estén en el mismo grupo, tienen libertad de opinión. Sí, Rocío. Yo tenía entendido que la publicidad iba más para el ámbito monetario, o sea, como para vender. Y la propaganda no siempre iba en ese lado. Puede ser propagandas de políticos o algo así. Ahí está. Bueno, esa es la no diferencia. sé si está bien. No son lo mismo. Una cosa es la publicidad y otra cosa es la propaganda. ¿Tá? Son cosas totalmente distintas. Y respecto de lo que mencionaba tanto Luciano como Nelson, cuando hablamos de promoción, dentro de esas 4P del marketing o de la comercialización, estamos hablando de promoción. ¿Ah? O sea que estamos hablando, cuando hablamos de publicidad y promoción, son sinónimos. ¿Está? Estamos hablando de lo mismo. Porque promoción es hacer llegar al cliente nuestro producto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos conocer a nuestro cliente de nuestro producto? A través de la publicidad, a través de la promoción. ¿Está? Siguiente pregunta. ¿Qué es el diagrama de Gantt? De un concepto de diagrama de Gantt. ¿Qué es el diagrama de Gantt, chicos? Esto lo hablamos también. ¿Alguna duda respecto del diagrama, Susana? Abrir el micrófono. Sí. ¿No? El diagrama de Gantt, cuando yo voy a construir el diagrama de Gantt, si yo quiero construir sobre, por ejemplo, la idea mía era en un barrio de viviendas, construir las veredas. Ajá. Bueno, construir el diagrama en base a eso. O sea, bueno, la tarea sería, o el proyecto sería construcción de veredas. Exacto. Para 50 viviendas de Liproa, por decirlo. Sí, perfecto. Entonces, que me va a llevar determinado tiempo, póngale 3 meses. Sí. Por ahí yo vi que, o sea, en lo que en realidad yo tengo que volcar en el lado izquierdo del diagrama, sería
el estudio, digamos, porque el estudio de suelo ya está hecho, o sea, yo ya tengo un estudio de suelo hecho, tengo una investigación. O sea, lo que tendría que volcar en realidad serían las horas que me van a consumir eso, tengo que volcar la cantidad de personal que voy a utilizar, la cantidad de material, o estoy equivocada. Más bien sería el proceso por el medio del cual vas a llegar a hacer la construcción de las veredas. O sea, serían los pasos. Ajá. ¿Entendés? Entonces estamos hablando en líneas generales que vos me digas. Primero comenzamos, no sé, con la remoción de escombros, nivelado, algo así, no conozco bien en profundidad. Sí, sí, y bueno, eso me va a consumir determinado tiempo. Exacto. Tiempo real, el tiempo estimado. Ajá. Nosotros vamos a tener, por un lado, en forma vertical, los procesos o tareas que vamos a llevar adelante, y en forma horizontal vamos a tener los días o el tiempo distribuido tanto en días, semanas, meses o años de lo que lleve desarrollar el proyecto de construcción de veredas. Ahora, con respecto al diagrama de Gantt, ¿hay un tiempo mínimo para poder realizar el diagrama? O sea, porque yo en este caso, por ejemplo, dije, bueno... El mínimo, Susana, es días. Días. O sea, yo digo, bueno, en 10 días realizo tal tarea. El mínimo para parametrizar el diagrama es días. Vos lo podés formular en días, en semanas, en meses. Siempre tengamos en cuenta que la ejecución de un proyecto, generalmente, cuando hacemos la proyección en tiempos estimados y reales, estamos hablando de tiempos que no superen el año, ¿está? Generalmente, para poder tener una previsión. Siempre en relación a lo presupuestario, más que nada. Porque o sea, yo en ese estimado que le digo que voy a hacer en 3 meses las veredas, en ese tiempo tengo que estimar también en las inclemencias del tiempo, por decirlo, en ese estimado. Por eso te digo, vos podés planificar, por eso hablo de días, semanas, meses o años. Suponete un proyecto, no sé, generalmente una construcción de una escuela, por ejemplo, en la mayoría de los casos lo plantean en una ejecución de 36 meses. Entonces, si lo planteamos en 36 meses, ¿cómo sería la ejecución de las tareas que llevaría adelante yo como empresa para construir la escuela? Siempre en líneas generales para poder tener a la vista cuál es el tiempo y cuáles son las tareas que tendríamos que estar ejecutando. Por eso hablamos de tiempo estimado y de tiempo real. Y si una tarea va vinculada con la finalización de otra tarea o proceso, o si es concomitante. O sea, si yo tengo 2 tareas que pueden ir en simultáneo, o si necesito que termine esta para poder iniciar la siguiente etapa. ¿Está? Dice José Francisco, la duda respecto a eso es si tiene que ser un tiempo prolongado superior a cuánto, mínimo. Eso depende de lo que ustedes se planifiquen en el proyecto que ustedes quieren. Dando ejemplo, nosotros generalmente les solemos pedir a ustedes la planificación de la inscripción registral de la sociedad anónima. Entonces, ¿cuáles son las tareas o trámites que tienen que llevar adelante? Y si esos trámites necesariamente necesitan la culminación de uno para continuar con el siguiente paso. O si podemos hacerlo de manera simultánea. Eso es lo que representa gráficamente el diagrama de Gantt. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? A ver. Luciano, Mariela, Martín, Soledad, José Francisco, Jacqueline, en el chat, sí, no. Sí, yo tenía entendido que la gráfica de Gantt era para planificar las actividades nomás que tiene que desarrollar una organización, teniendo en cuenta los elementos como fechas, tareas, plazos, tareas interdependientes y el progreso. Muy bien, es eso. Sí,
Yo siempre pensé si se podía aplicar al estudio o a un cuatrimestre en cuanto a las materias. Siempre quise aplicarlo, pero nunca supe cómo. Sí, sí, porque justamente es la planificación de un proyecto, la planificación de procesos conceptuales, a todo aspecto de la vida se puede aplicar. Siempre que vos explicites, digamos, cuáles serían las tareas y procesos que tenés que hacer. No sé, en el caso de estudiar, si yo me propongo que el examen va a ser en una fecha X, ¿qué pasos previos tengo que hacer para llegar a ese examen? O por ahí, ¿cuántas unidades por día vas a estudiar en tanto tiempo para llegar a tal fecha? Para el examen o para presentar un trabajo. Claro, hacer manualmente el cuadro con las fechas. Exacto. Decir, Yo día creo que 10. eso, claro, así como dice Luciano, lo hacemos, pero no el cuadro. No hacemos la representación. Claro. Nosotros lo hacemos. Sí. Ahora hacemos de hecho, pero no lo hacemos en el escrito. Ahora tienen, profesor Marcelo, con esta herramienta, tienen más elementos como para estudiar, organizarse mejor. Sí. Así que bueno, chicos, sí, Mariela. En el punto 3 de este tema dice, de por lo menos 3 ejemplos en donde puede ser aplicado. ¿Es solamente los ejemplos o digo, bueno, puedo aplicarlo en tal lado o tenemos que graficar? Yo lo que pido es que mínimamente ustedes sepan en qué caso se puede aplicar y que puedan desarrollar al menos uno para demostrar que están sabiendo hacerlo. Porque si ustedes no lo pueden desarrollar y cuando llegue el momento del examen, vamos a estar complicados. ¿Está? Profe. Sí. La clase pasada usted habló sobre tiempos reales y esperados. ¿Eso es lo mismo, sería el camino crítico y el PERT? Vamos a eso. Eso es más allá del gráfico del GAN. Entonces pero en principio el GAN nos permite establecer estas cuestiones que son los tiempos estimados y los tiempos reales, ¿tá? O los tiempos programados, esperados, y los tiempos que en definitiva va a llevar una determinada actividad que serían los tiempos reales. ¿Alguna duda más? A ver, chicos, ¿sí? ¿No? ¿Está claro hasta acá? Bueno, entonces le cedo la palabra a la profesora Medina como para dar el cierre de la clase y nos vemos la semana siguiente. No se dejen estar, que tienen trabajo por hacer y sobre todo no dejen para último momento. Acuérdense lo que pasó la semana pasada, tuvimos corte de energía, un tiempo bastante considerable hasta el día de hoy, donde recién se restablecieron los servicios de manera normal. Entonces no dejen para último momento porque puede pasar una contingencia que ustedes no van a poder superar y realmente después nosotros no vamos a extender los plazos porque ya los plazos por algo están explícitos y debemos respetar. Adelante, profe. Bien. Bueno, si no tienen preguntas, bueno, lo vamos a liberar para que vayan a estudiar, algunos tienen que ir a rendir el PRI. Y bueno, nos encontramos nuevamente la próxima semana y estamos en contacto a través del correo, los mensajes y bueno, que estudien mucho y éxito para los que hoy van a rendir. Éxito con sus exámenes. ¿Sí? ¿Quién habló? Acá José, de Oliveira. A mí me quedó, en realidad a nosotros nos quedó el tema de la duda respecto a la jornada, por el tema del grupo que habían creado, es como que no... Justamente hoy le van a llamar los chicos, estamos en eso. Estamos terminando también un poquito antes, queríamos terminar porque nos vamos a reunir
Así que dentro de media hora más o menos ya le van a, o una hora, le van a estar llamando Victoria, el profesor Marcelo, para trabajar acá en mi equipo y bueno. Así que gracias por acordarte, o sea que está el interés de José Francisco de Oliveira. Mira, el único nombre que me acuerdo. Bueno. Sí, estamos trabajando en eso, les vamos a convocar y coordinar un horario para poder reunirnos y practicar. No hay problema, estamos terminando de cerrar. Bien. Bueno, muchas gracias. Y hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta luego, que tengan buena semana y éxitos en los exámenes. Hasta la semana próxima.